A mis 62 años, creía que el trabajo de mi vida estaba asegurado, un legado para mis hijos. Pero mi hija Clara y su prometido, Julián, solo veían una la alcancía. Me invitaron a una cena y luego revelaron documentos de poder notarial, amenazando con apartarme de mi nieto por nacer si me negaba a cederles toda la fortuna de mi vida. Pensaron que me tenían atrapada, pero estaba a punto de mostrarles que algunas abuelas no solo se marchitan, sino que luchan con fuego. Antes de continuar, no olviden suscribirse mientras escuchan y déjennos saber en los comentarios desde dónde nos sintonizan. Ahora, respiren hondo y escuchen con atención. Esta es mi historia. El vestido burdeos colgaba en mi armario como un fantasma de mejores tiempos. Un testigo silencioso de una traición que apenas comenzaba. Lo había usado para la graduación de preparatoria de Clara, luego para su graduación universitaria y más tarde para celebrar su primer ascenso. Cada vez, ella había elogiado lo elegante que me veía, lo orgullosa que estaba de tenerme como su madre. Ahora, habían pasado 3 semanas desde nuestra explosiva discusión. $75.000. Eso fue lo que Clara y su prometido, Julián, me exigieron que aportara para su boda. No lo pidieron, lo exigieron. Como si el seguro de vida de Enrique, el colchón para mi jubilación, fuera su derecho de nacimiento. «Mamá, estás siendo egoísta», me había acusado ella, su voz afilada como un cuchillo. «Estás sentada sobre todo ese dinero mientras nosotros intentamos empezar nuestra vida. ¿Acaso no quieres que sea feliz?» Yo había ofrecido 20.000, una suma generosa. Pero Clara me había mirado con tanto desprecio, con tanta frialdad, que apenas reconocía a Sotale y a la niñita que me traía dientes de león, llamándolos flores del sol. La llamada llegó un martes, mientras cuidaba mi jardín. La voz de Clara era diferente, más suave, casi vulnerable. «Mamá, he estado pensando. Quizás ambas hemos sido demasiado tercas. ¿Podríamos hablar durante la cena? Quiero arreglar esto». Mi corazón se animó. Quizás el silencio, o su embarazo, de 3 meses, apenas se le notaba. Había despertado algo. «Me encantaría, cariño», le había dicho, planeando ya nuestro reencuentro. «De hecho, Julián y yo pensamos invitarte a la casona del pueblo. Enrique me había llevado allí para nuestro 25º aniversario. Ese lugar guardaba recuerdos, lágrimas ocultas por la luz tenue. La esperanza se encendió mientras me pintaba los labios. Quizás la familia aún significaba más que las fiestas extravagantes. El trayecto fue un viaje por mi pasado. La escuela primaria, los columpios del parque, el centro cultural donde le enseñé a bailar vals. Cada punto de referencia. Una página en un libro que no estaba segura de querer cerrar. La casona del pueblo esperaba, cálida y familiar, iluminada por velas visibles a través de la gasa. Puntual como Clara me había enseñado. Entré a las 6:30. La anfitriona me condujo a una mesa de la esquina. Clara ya estaba allí, radiante. Su piel resplandeciente, su cabello oscuro fluyendo. Llevaba un vestido de diseñador, probablemente más caro que mis compras de 2 meses. «Mamá», se levantó, abrazándome. Aspiré su perfume familiar. Una oleada de amor maternal me invadió. «Estás preciosa, cariño». Lo decía en serio. Seguía siendo mi hija. «¿Cómo te sientes? ¿Alguna náusea matutina?» «Mejor ahora. El segundo trimestre es más fácil». Tocó su vientre, un gesto tanto protector como posesivo. Julián debería llegar en cualquier momento. Se quedó atorado en la oficina. Julián Rivas. Ambicioso, encantador, seguro de sí mismo. Descartaba que a cualquiera que fuera menos exitoso. Había intentado que me cayera bien. Intentado ver lo que Clara veía más allá de sus caros trajes. «Me alegro de que llamaras», dije sentándome. «Te he extrañado». Algo brilló en sus ojos. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Antes de que pudiera descifrarlo, Julián llegó. No solo. 3 hombres de traje oscuro, maletines en mano, lo siguieron. «Señora Terrera», dijo Julián con una sonrisa demasiado brillante.
Gracias por acompañarnos. Los hombres tomaron asiento, convirtiendo nuestra cena íntima en una fría reunión de negocios. Mi estómago se tensó. Esto estaba planeado. «Clara», dije con cautela. «¿Quiénes son estos caballeros?» «Mamá, son algunos colegas de Julián». Su voz era firme, pero sus ojos no se encontraban con los míos. «Tienen unos papeles que les gustaría que miraras». Un hombre, de cabello plateado y sonrisa de depredador, se inclinó. «Señora Herrera, soy el señor Rivas, el abogado de Julián. Hemos preparado unos documentos que serán beneficiosos para todos». Las palabras quedaron en el aire, pesadas. Esa opresión familiar en mi pecho regresó, más fría esta vez. Se había estado gestando durante semanas. «¿Qué clase de documentos?», pregunté, sabiendo la respuesta. Julián se aclaró la garganta. «Es simple, señora Herrera. Le pedimos que firme un poder notarial. Dada su edad y el hecho de que vive sola, tiene sentido que alguien más joven administre sus inversiones, sus decisiones patrimoniales». «¿Mi edad?», repetí en voz baja. «Tengo 62, Julián, no 92. «Claro», dijo condescendiente. «Pero estas cosas son complejas. No es algo de lo que deba preocuparse». Miré a Clara esperando que interviniera. Se quedó sentada en silencio, con las manos entrelazadas, los ojos fijos en la mesa. El abogado deslizó una carpeta manila. «Si pudiera firmar aquí y aquí, y poner sus iniciales allí, podemos dejar todo listo esta noche». Abrí la carpeta. Era exactamente lo que temía. Documentos de poder notarial. Le darían a Julián y Clara control sobre mis cuentas bancarias, mi casa, mis pólizas de seguro, todo lo que Enrique y yo habíamos construido. ¿Y si no firmo? Mi voz era firme, a pesar del terremoto interno. Clara finalmente me miró. Sus ojos estaban fríos, calculadores, definitivos. «Entonces no verás crecer a tu nieto», dijo simplemente. «Es tu elección, mamá. Julián y yo hemos hablado con un abogado sobre los derechos de los abuelos. Son bastante limitados, especialmente cuando el abuelo es problemático». El restaurante se desvaneció. El jazz, el tintineo de los vasos, los murmullos de los comensales, todo ruido blanco. Miré a esta extraña, a esta mujer que había criado, tratando de entender cuándo había cambiado. «Ya veo», dije en voz baja. Mis dedos encontraron mi teléfono, buscando el número de Roberto. «¿Mamá?». La voz de Clara contenía una nota de incertidumbre. «¿Qué estás haciendo?». Pulsé llamar. «Hola, Roberto. Soy mamá. Necesito que vengas a la casona del pueblo en la calle de las Rosas ahora mismo». «Sí, sé que es tarde. Solo ven». Terminé la llamada colocando el teléfono junto a la carpeta. «Creo», dije mirando a Clara, «que antes de firmar cualquier cosa, alguien más quiere decir unas palabras». El silencio se extendió, tenso. Julián se movió. Su compostura se quebraba. Los abogados intercambiaron miradas rápidas y depredadoras. «Mamá», insistió suavemente Clara, «no hay necesidad de involucrar a Roberto. Esto es entre nosotros, ¿verdad?». Mis manos estaban firmes en mi regazo. Porque traer a 3 abogados a una cena de reconciliación sugiere que ya han involucrado a bastantes personas. El señor Rivas se aclaró la garganta. «Señora Herrera, quizás deberíamos discutir esto en privado. Los asuntos familiares pueden ser emocionales. ¿Pueden serlo?». Lo miré directamente. Qué atento de su parte notarlo. 23 minutos. Eso es lo que le tomarías a Roberto. 23 minutos para navegar este campo minado. Julián se inclinó hacia adelante, con su sonrisa de vendedor de vuelta. «Mire, señora Herrera». «Clara. ¿Puedo llamarte Clara? Pronto seremos familia. Puede llamarme señora Herrera». Su sonrisa vaciló. «Por supuesto, señora Herrera. Hay un malentendido. No estamos tratando de quitarle nada. Solo ayudar a Sech a administrar sus activos de manera más eficiente». «Ya veo. ¿Cuánto costaría esta ayuda?». «Sus honorarios». Los abogados se removieron. La mandíbula de Julián se tensó. «Costos administrativos, naturalmente. Esto es sobre la familia, sobre la seguridad de Clara y el bebé». «¿El bebé?». Me giré hacia Clara, quien se estudiaba las uñas. «¿Cuándo planearon esto?».
¿Antes o después de que me llamaras para la reconciliación? Levantó la barbilla. La vena terca de Enrique, retorcida. ¿Importa? A mí sí me importa. Bien. La palabra era quebradiza. Hemos estado discutiendo opciones durante semanas, desde que dejaste claro que no te importa mi felicidad. Opciones. La palabra me supo amarga. Es así como llamamos a la extorsión ahora. No es extorsión. La voz de Clara se elevó. Es familia. Lo que las familias hacen por los demás. Lo que las familias hacen, dije en voz baja, es apoyarse mutuamente sin abogados ni ultimátums. Un joven y nervioso abogado se inclinó. Señora Herrera, los derechos de los abuelos son limitados. Si su hija restringe el acceso, su recurso legal sería... Disculpen. Roberto estaba detrás de mí, todavía con su uniforme médico. De 37 años, mi hijo tenía la presencia serena de Enrique, la mirada aguda de su abuela. «Soy el doctor Herrera», dijo. «Creo que me llamó mamá». «Así es», señalé una silla. «Roberto, conoce a los colegas de tu hermana». Recorrió la mesa con la mirada, observando a los abogados, la carpeta, la tensión. Evaluó todo con precisión de urgencias. «¿Colegas? Ya veo. ¿Y ellos son...?» Julián extendió una mano. «Julián Rivas, el prometido de su hermana. Socios de negocios. Estábamos discutiendo la planificación financiera con su madre». Roberto estrechó la mano de Julián y se sentó. ¿Planificación financiera en la casona del pueblo, un martes por la noche? ¿Con Clara con 3 meses de embarazo? Miró a Clara. «¿Cómo te sientes? ¿Alguna complicación?» «Estoy bien», dijo Clara con la voz más baja. «Bien». Roberto tomó la carpeta. «Poder notarial. Interesante. Mamá, ¿pediste ayuda para administrar tus finanzas?» «No lo hice». Cerró la carpeta. «Julián, Clara, caballeros. ¿Un momento a solas con mi madre? Ahora espere un minuto». Comenzó Julián. La voz de Roberto lo interrumpió, como un bisturí de cirujano. «No estoy preguntando». Su autoridad, forjada en urgencias, hizo que los abogados se movieran. Julián miró a Clara, pero ella se quedó mirando sus manos. «¿Estaremos por allí?», dijo el señor Rivas dirigiéndose hacia el bar. «Señora Herrera, no tome decisiones precipitadas». A solas, Roberto se inclinó. «Mamá, ¿qué está pasando realmente?». Por primera vez, las lágrimas asomaron. No de tristeza, sino de alivio, sabiendo que uno de mis hijos todavía me veía. «¿Quieren que les firme un poder notarial?», susurré. «Clara dice que si no lo hago, no veré a mi nieto». Roberto guardó silencio, tamborileando con los dedos. «¿Cuánto te pidieron para la boda?» 75.000. Silbó. «Y tú ofreciste 20. Más que generoso». Miró a Julián. «Mamá, ¿tienes algún problema? ¿De memoria? ¿Confusión?» Casi me reí. «Roberto, el mes pasado ajusté mi chequera hasta el último céntimo. Renegocié el seguro de mi coche y detecté un error en el impuesto a la propiedad. ¿Eso suena a alguien que necesita administración financiera? No, no lo parece». Su mandíbula se tensó, una furia fría como la de Enrique. «Suena a alguien que le enseñó a su hijo a manejar el dinero tan bien que se graduó de la escuela de medicina con una deuda mínima. Tú trabajaste para eso. Yo trabajé para eso porque tú me enseñaste el valor del trabajo. Me mostraste cómo sacrificarme». Miró a Clara. «¿Qué le pasó a ella, mamá? ¿Cuándo se convirtió en esta persona?» Era mi propia pregunta. Durante meses, años. ¿Cuándo se había agriado su ambición? ¿Su amor se había vuelto condicional? No lo sé. Admití. Quizás la protegí demasiado. O quizás Julián le pasó factura. Seguí su mirada hacia Julián, animado con su teléfono. «Calculador. ¿Crees que él está detrás de esto?» «Él ve una oportunidad». Roberto cubrió mi mano. «Pero Clara tiene 34 años y es responsable de sus elecciones. ¿Qué quieres hacer al respecto?» Antes de que pudiera responder, Julián regresó, con los abogados siguiéndole. Clara lo siguió, la mano en su estómago. «Protectora o teatral», no podía decirlo. «Disculpe la interrupción», dijo Julián, sin sonar arrepentido. «Pero tenemos un plazo.
La boda es en 3 meses. Necesitamos los anticipos. Por supuesto, dije levantándome lentamente. Un plazo. Qué considerado. Revisé mi teléfono. El restaurante zumbaba. Vidas normales ajenas a la disección quirúrgica en la mesa 12. He tomado mi decisión, dije, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. El rostro de Clara se congeló. Sonreí, la misma sonrisa que había perfeccionado en 40 años de matrimonio. Firmaré, dije. El alivio inundó a Julián. El señor Rivas sonrió. Clara se relajó. Pero antes, continué, extendiendo la mano hacia mi teléfono. Alguien más quiere decir unas palabras. Encontré el número que había agregado hacía 2 semanas. Una intuición de madre susurrándome que esta cena no era una reconciliación. Beatriz, dije. Soy Elena Herrera. Ven a la casona del pueblo. Trae los documentos. El alivio de Julián se transformó en alarma. ¿Quién es Beatriz? Dejé el teléfono. La energía de la sala cambió. Los abogados susurraban. Clara parecía incómoda. Beatriz Méndez, dije agradablemente. Mi abogada. Silencio. Más pesado ahora. La sonrisa depredadora del señor Rivas desapareció. ¿Su abogada? Repitió Julián. ¿Cuándo contrató a una abogada? El mismo día que empezaste a preguntar a mis vecinos sobre mi estado mental, respondí. ¿De verdad creíste que la señora García no mencionaría a Alexia a un joven preguntando si había estado actuando de forma extraña? ¿Si olvidaba cosas? Clara palideció. Mamá, nosotros nunca... ¿Nunca qué, cariño? ¿Nunca hiciste que Julián condujera por mi vecindario, tomando fotos de mi casa? ¿Nunca le hiciste hablar con mi cartero sobre mis facturas? ¿Nunca su amigo obtuvo datos de propiedades similares a la mía? Mi voz se mantuvo conversacional. Roberto se reclinó, uniendo las piezas. Dios mío, Clara, ¿cuánto tiempo llevas planeando esto? No es lo que piensas, insistió ella sin convicción. ¿No es así? Saqué un sobre manila de mi bolso. Creo que es exactamente lo que parece. Un intento sistemático de alegar que soy incompetente. Extendí el contenido. Fotos que Julián tomó, correos electrónicos con un investigador privado, preguntas sobre mis hábitos médicos y bancarios. Beatriz ha sido muy minuciosa. Es increíble lo que la gente le cuenta sea un investigador, ¿verdad? Especialmente a uno que parece la dulce abuela de alguien. El abogado más joven sudaba. Señora Herrera, un malentendido sobre las intenciones de nuestro cliente. Oh, lo entiendo perfectamente. Recogí los papeles. La pregunta es, ¿entendieron ustedes, caballeros, en qué se les estaba pidiendo que participaran? Beatriz llegó, caminando con energía decidida. 70, pequeña, de cabello plateado, perspicaz. Había practicado derecho familiar durante 30 años. Clara, dijo cálidamente, acomodándose en la silla que Roberto había conseguido. Y esta debe ser tu hija. El contraste fue devastador. Aislada momentos antes, ahora estaba flanqueada por la fuerza. Julián y sus abogados estaban superados en número, por quienes entendían la ley. Caballeros, dijo Beatriz, evaluándolos. ¿Documentos para que la señora Herrera firme? El señor Rivas se aclaró la garganta. Asunto familiar, señora Méndez. Beatriz Méndez de Méndez, Pedraza y asociados. Correcto. Por eso estoy aquí para asegurarme de que la familia de la señora Herrera no la esté explotando para obtener ganancias financieras. Abrió su maletín, sacando una gruesa carpeta. Antes del poder notarial, vean lo que la señora Herrera ya ha establecido. Los papeles eran impecables, oficiales, con el sello del juzgado municipal. Julián se inclinó, su rostro cambiando de confusión a pánico. Fideicomiso irrevocable, explicó Beatriz. Establecido hace 2 semanas. Los bienes de la señora Herrera, casa, inversiones, seguro de vida, todo transferido al fideicomiso familiar, Elena Herrera. Eso es... balbuceó Julián. ¿Eso es qué, querido?, preguntó Beatriz dulcemente. El fideicomiso, leyó Clara por encima del hombro de Julián. Dice que los beneficiarios son tus hijos, tanto nacidos como por nacer. Terminé.
con Roberto como fiduciario hasta que cumplan los 25 años. Las implicaciones golpearon a Julián como un puñetazo físico. Calculó, aterrorizado. Pero, ¿y la boda? Nuestros gastos. ¿Qué hay de ellos? Replicó Beatriz. El fideicomiso provee para educación, atención médica, vida razonable. El mármol italiano no califica. «Esto es ridículo», gritó Julián. «Clara, diles. Teníamos un acuerdo». «¿Lo tenían?», preguntó Roberto a su hermana en voz baja. «¿O exigencias respaldadas por amenazas?». Clara miró alrededor de la mesa. A la ira de Julián, a los abogados distanciándose, a la decepción de Roberto, a la calma de Beatriz. Su mirada encontró la mía. «Estoy embarazada», dijo, como si eso lo explicara todo. «Necesitamos seguridad. Necesitamos saber que nuestro hijo tendrá lo necesario». «Tu hijo tendrá lo necesario», dije suavemente. «Mejor de lo que puedas imaginar. La mejor educación, la mejor atención médica, cada oportunidad que un abuelo podría dar. Pero, Julián, no accederás ni un céntimo. No puedes hacer esto». La voz de Julián se elevó. «Clara es tu hija. No puedes sacarla de tu testamento por una boda». «No la estoy sacando», respondí. «Estoy protegiendo su herencia de ti». Beatriz sonrió. Una sonrisa que había aterrorizado durante décadas. «Señor Rivas, llame a su abogado. Necesitará asesoramiento legal independiente sobre su investigación prematrimonial de la madre de su prometida». La amenaza quedó en el aire. Julián miró al señor Rivas, quien estaba recogiendo papeles. «Creo», dijo el señor Rivas con cautela, «que estábamos operando bajo malentendidos. Quizás pospongamos cualquier firma hasta que todos consulten con un abogado». «Excelente idea», asintió Beatriz. «Señora Herrera, ¿nos vamos?» Ha logrado lo que vino así a hacer. Me levanté lentamente, dejando que el polvo de la explosión se asentara. Clara lloraba, lágrimas silenciosas. Dolor o manipulación. Ya no me importaba. «Clara», dije suavemente. Ella levantó la vista, quizás con esperanza. «Cuando estés lista para una conversación real sobre este bebé, sobre tu futuro, sobre lo que realmente significa la familia, llámame. Pero llámame sola». Me volví hacia Julián, quien miraba fijamente los documentos del fideicomiso, deseando que cambiaran. «En cuanto a ti», dije, mi voz llevando la autoridad de una mujer que había pasado 62 años reconociendo depredadores, «mantente alejado de mi familia. Mantente alejado de mi casa. Una consulta más sobre mi competencia o mis finanzas, y Beatriz y yo tendremos una conversación muy diferente sobre acoso y abuso de ancianos». Roberto se levantó, sacando dinero para las bebidas. «Clara», le dijo a su hermana, «eres bienvenida en mi casa si necesitas pensar. Pero ven sola y deja los esquemas financieros en la puerta». Mientras salíamos, la voz de Julián se elevó detrás de nosotros, discutiendo con los abogados, con Clara, sobre la equidad y los derechos. El sonido se desvaneció en la fría noche, absorbido por la vasta indiferencia del universo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Beatriz en la acera. Lo consideré. Mi hija intentaba salvar una relación con un hombre que la veía como un camino hacia dinero fácil. Julián estaba aprendiendo que algunas mujeres no podían ser intimidadas. «Libre», dije finalmente. «Por primera vez en meses me siento libre». Beatriz asintió. «Bien. Ahora viene la parte difícil. Decidir qué construir con esa libertad. ¿Qué podría construir realmente una mujer de 62 años, recién liberada de expectativas y traiciones, cuando su pasado se sentía como un fantasma y su futuro como un mar abierto? ¿Y cómo empezamos a escribir el siguiente capítulo de nuestras vidas, cuando el último terminó en un cambio tan profundo y doloroso? El silencio de mi dúplex, usualmente un consuelo, ahora se sentía vasto, conteniendo el eco de las palabras de Beatriz. Ahora viene la parte difícil. Decidir qué quieres construir. Me desperté con la ausencia de la lucha frenética.
la tensión de la casona del pueblo, reemplazada por una quietud inquietante. Durante semanas, cada pensamiento en vela había sido sobre la defensa, sobre mantenerme firme. Ahora, ganada la batalla inicial, un vacío inesperado se abría ante mí. ¿Qué podría construir realmente una mujer de 62 años, recién liberada de expectativas y traiciones, cuando su pasado se sentía como un fantasma y su futuro como un mar abierto? Mi reflejo en el espejo del pasillo mostraba más que una libertad recién comprada. Mostraba a una mujer que se sentía extrañamente a la deriva. El sol de la mañana pintaba patrones geométricos en el suelo de linóleo que Enrique y yo habíamos instalado hacía 23 años. La casa se sentía diferente ahora, no vacía, sino pacífica. Una distinción que apenas empezaba a entender. Un zumbido silencioso de posibilidades, un suave golpe en la puerta, rompió la quietud. Revisé mi reloj. Las 9 en punto. Puntualidad. La había llegado a apreciar aún más desde la casona del pueblo. Desde que había aprendido el valor de las personas que decían lo que querían decir y cumplían lo que prometían. Justo a tiempo, murmuré, abriendo la puerta para encontrar a Laura Cortés, sosteniendo una cazuela cubierta, con una sonrisa cómplice en su rostro. Su presencia, siempre un suave consuelo. Traje el pan de maíz de mi abuela, dijo Laura, acomodándose en la silla de la cocina que se había vuelto suya en las últimas semanas. Y ayer oí algo interesante en la tienda de abarrotes. Laura había aparecido en mi vida como un pequeño milagro, disfrazado de coincidencia. 2 días después de la cena en la casona del pueblo, había llamado a mi puerta, presentándose como mi nueva vecina, una viuda reciente que se había mudado al dúplex de al lado. A los 67 años, Laura era esbelta y enérgica, con cabello plateado que llevaba en un práctico corte bob y una mirada directa que sugería que había visto suficiente de la vida como para saber lo que realmente importaba. Más importante aún, tenía el don de escuchar sin juzgar y una completa inmunidad al drama ajeno. ¿Qué tan interesante?, pregunté sirviendo café en las tazas que habíamos elegido juntas en la tienda de antigüedades del centro, parte de lo que Laura llamaba mi proyecto de recuperación. La cerámica astillada se sentía sólida en mi mano. «Julián Rivas estuvo en el banco ayer», dijo ella, aceptando su taza con la expresión satisfecha de quien disfruta de una buena historia. Al parecer estaba bastante molesto porque algunas cuentas estaban congeladas. Me senté frente a ella, notando lo natural que se sentía esto, tener a alguien con quien compartir café, alguien que entendía que el chismorreo podía ser una forma de justicia cuando exponía las verdades correctas a las personas correctas. Este intercambio tranquilo, una nueva normalidad formándose. «Cuentas congeladas», repetí, dejando que las palabras se asentaran entre nosotras. Los ojos de Laura brillaron con el placer particular que venía de ver al karma actuando con precisa eficiencia. Se dice que podría estar enfrentando algunas dificultades profesionales. Absorbí esto con la cautela neutral que había perfeccionado durante el último mes. Desde la casona del pueblo, había aprendido que la verdadera retribución era más satisfactoria cuando era servida por alguien más que por uno mismo, cuando el universo simplemente se ajustaba para reflejar las consecuencias naturales de las malas elecciones. ¿Y cómo se empieza realmente a abrazar este nuevo capítulo sin guión, cuando el mundo sigue ofreciendo recordatorios del viejo? ¿Y Clara?, pregunté, la pregunta pendiendo entre nosotras mientras sorbíamos café. El suave zumbido del vecindario llenaba el cómodo silencio. Los ojos de Laura brillaron, comprando vestidos de novia en los outlets de Villahermosa. Baño de mármol italiano, pospuesto indefinidamente. Las noticias de las cuentas congeladas de Julián y el derroche de Clara se asentaron como el polvo después de una tormenta. La justicia y, al parecer, se estaba sirviendo a sí misma. «¿Supiste algo de Roberto?», indagó Laura.
Ayer. Clara lo llamó, preguntándole si estaba cometiendo un error. Dejé mi taza. Él le dijo que esa era una pregunta que solo ella podía responder. Hombre inteligente. Sonó el teléfono. Esa familiar opresión en mi pecho. Un número local desconocido. ¿Señora Herrera? Una voz joven y nerviosa. Sofía Mendoza, del centro comunitario Los Robles. Beatriz Méndez mencionó que quizás le interesaran oportunidades de voluntariado. Mi pulso se aceleró. ¿Voluntariado? ¿Para qué? ¿Qué tipo de oportunidades? Pregunté mirando a Laura. Tenemos un programa para personas mayores que sufren explotación financiera, explicó Sofía. Gente cuyas familias intentan aprovecharse. Beatriz pensó que usted estaría excepcionalmente calificada. La ironía era cruda. Mi profunda traición podría convertirse en una herramienta para la curación. Esto se sentía como convertir el veneno en medicina. «Cuéntame más», le dije. Las palabras, firmes y claras, parecieron resonar más allá de la línea telefónica, insinuando un camino que no me había atrevido a imaginar. ¿Qué fuerza tan profunda se necesita para transformar el dolor más hondo en un faro de esperanza para otros? ¿Y podría yo, de verdad, ser esa mujer? Durante los siguientes 20 minutos, Sofía explicó el programa. Mayores ayudando a mayores, compartiendo estrategias para reconocer la manipulación, recursos para protección legal, apoyo emocional para aquellos traicionados por las personas en las que más habían confiado. Era en parte grupo de apoyo, en parte defensa, en parte sistema de alerta temprana para una comunidad cada vez más atacada por estafadores sofisticados, tanto profesionales como familiares. Nos reunimos los martes por la tarde a las 7, concluyó Sofía. Muy informal, café y conversación en su mayoría. Pero hemos ayudado a bastantes personas a evitar situaciones como lo que describió Beatriz. Le dije que lo pensaría, aunque ya me estaba imaginando en esa sala. Una sala llena de personas que entendían el dolor particular de ser vistas como un recurso en lugar de una persona. La ironía no se me escapaba. Mi crisis familiar podría convertirse en la base para ayudar a otros a navegar traiciones similares. Esto se sentía como convertir el veneno en medicina. Después de colgar, Laura me miró, con un brillo de complicidad en sus ojos. «Lo vas a hacer», dijo. No fue una pregunta. Probablemente sea bueno. Necesitas algo que sea tuyo, algo que no tenga nada que ver con ser la madre de nadie o una víctima potencial. Fue exactamente lo correcto que decir, dicho con la sabiduría práctica que había hecho de Laura un regalo tan inesperado en mi vida. Ella entendía la transformación no como una reinvención, sino como una recuperación gradual del espacio que siempre te había pertenecido. La tarde trajo otra llamada, esta vez de Roberto. «Mamá, quería avisarte. Clara ha estado haciendo preguntas sobre el fideicomiso, específicamente si hay alguna forma de modificarlo». Mi mandíbula se tensó y le dije que irrevocable significa irrevocable. Pero ella parece pensar que podría haber lagunas. Mencionó influencia indebida, sobre Beatriz presionándote para tomar decisiones que de otro modo no habrías tomado. Sentí una familiar punzada de ira, pero era diferente ahora. Más limpia, más enfocada. No una rabia impotente, sino la irritación con propósito de alguien cuyos límites estaban siendo probados. «Déjame adivinar», dije. «Idea de Julián, probablemente. Pero mamá, ella es la que está haciendo las llamadas. Ella es la que eligió seguir esto. Lo sé, y lo sabía, finalmente y por completo. Clara era una adulta que había tomado decisiones de adulta, y esas decisiones tenían consecuencias que se extendían más allá de presupuestos de bodas y renovaciones de baños. Hay algo más», añadió Roberto con cuidado. Me preguntó si creías que cambiarías de opinión si ella terminaba el compromiso. ¿Qué le dijiste? Le dije que las decisiones motivadas por el dinero rara vez conducen a la felicidad, pero que su relación con Julián realmente
No era asunto mío. Hizo una pausa. También le dije que si quería arreglar las cosas contigo, tendría que empezar con una conversación honesta sobre lo que había hecho y por qué lo había hecho. Suspiró y me colgó. Absorbí esta información con la misma calma y aceptación que había tenido ante cada revelación del último mes. Cada pieza de evidencia de que Clara había elegido a Julián. Elegido el dinero. Elegido la manipulación por encima de la familia. Simplemente confirmaba lo que ya sabía. Mi hija se había convertido en alguien a quien no reconocía. Y protegerme de sus elecciones no era crueldad, sino necesidad. Roberto, dije con la voz embargada por la emoción. Pase lo que pase con Clara, no cambia nada entre nosotros. Eres un buen hombre y un buen hijo. Y estoy orgullosa de la vida que has construido. Mamá. Su voz también se espesó. Sigo pensando que debería poder arreglar esto de alguna manera. Mediar. Encontrar un punto intermedio. Algunas cosas no se pueden arreglar, cariño. Algunas cosas solo se pueden aceptar. Después de colgar, caminé lentamente por mi casa, observándola con nuevos ojos. La sala donde Clara había jugado con muñecas. La cocina donde había anunciado su compromiso. El pasillo lleno de fotos familiares que de repente parecían la documentación de una historia que había terminado. Pero los finales... Estaba aprendiendo. También eran comienzos. El teléfono se sentía pesado en mi mano, mis dedos flotando sobre el número de Sofía. Podría realmente dar este nuevo comienzo, no solo por mí misma, sino para guiar a otros a través de la oscuridad de la que acababa de escapar. ¿Y qué se necesita para convertir el trauma personal en un triunfo colectivo? Respiré hondo, el teléfono frío en mi mano, y marqué el número de Sofía Mendoza. Mi llamada fue breve, intencionada. Le dije que aceptaba, lista para ser voluntaria en el programa para mayores. Una tranquila certeza se apoderó de mí. Mañana daría un paso hacia una nueva identidad. Una no definida por mis heridas pasadas, sino por un futuro de ayudas a los demás. 3 semanas después de esa llamada, me encontré en el amplio y luminoso salón principal del centro comunitario, Los Robles. 12 mujeres y 3 hombres estaban colocando sillas plegables en círculo. Martín Alcántara, de 72 años, se movía con una energía decidida. Un testimonio de sus años de jubilación dedicados a superar desafíos. Rosario Prado, apenas de 60, pero con el agotamiento de años de lucha contra la adicción al juego de su hijo, colocó cuidadosamente pañuelos en la mesita. Un gesto práctico que reconocía las lágrimas que a menudo acompañaban nuestras reuniones de los martes por la noche. Clara llegó temprano esta noche, murmuró Laura, acomodándose en la silla junto a la mía. Ella había empezado a asistir 3 semanas después de mí, alegando curiosidad sobre la explotación financiera, pero yo sabía que estaba allí para apoyarme. Laura tenía un don para hacer que el altruismo pareciera un simple interés. Seguí su mirada hacia una mujer nueva, quizás de 55 años, que apretaba su bolso como un escudo. Su cabello perfectamente peinado, contrastando con el estrés grabado en su postura. «Es la primera vez», dije, reconociendo esa dignidad en estado de shock. Hablaré con ella después. Las últimas semanas me habían enseñado que había innumerables formas en que las familias retorcían el amor hasta convertirlo en robo. Había oído historias que hacían que las demandas de Julián y Clara parecieran casi pintorescas. Hijos falsificando firmas, nietos usando tarjetas de crédito, cónyuges vaciando cuentas. Sin embargo, también había sido testigo de recuperaciones increíbles, demostrando la resiliencia humana. Beatriz se había convertido en una leyenda en nuestro grupo, ayudando a 17 personas a establecer fideicomisos y procesando 2 casos de abuso a personas mayores. «Buenas noches a todos», dije, dando por iniciada la reunión, encontrando una autoridad natural en mi voz. «Para nuestros recién llegados, soy Elena Herrera, y esta es nuestra reunión semanal
para personas que han experimentado explotación financiera por parte de miembros de la familia. Las palabras aún tenían un aguijón, pero era el dolor limpio de una herida que sana, no la agonía de una traición reciente. Había aprendido a apropiarme de mi historia, a contarla sin vergüenza, a usarla como herramienta para otros. Esta noche hablaríamos de lo que viene después. Después de la protección, después de los límites, después de detener la amenaza. ¿Qué viene después? Cuando las heridas apenas comienzan a cerrarse y el camino por delante sigue sin escribirse. Esta noche, ¿qué viene después? Pregunté al círculo. El verdadero trabajo comenzó después de la protección. Mi propósito, una vez esposa y madre, ahora florecía en ayudar a los demás. ¿Qué futuro forjamos cuando nuestro pasado define nuestro propósito de maneras inesperadas? Las consecuencias inmediatas de la casona del pueblo habían sido sobre control de daños y protección legal. Pero el verdadero trabajo estaba descubriendo. Era más silencioso, más personal. Se trataba de aprender a confiar de nuevo en mi propio juicio, reconstruir relaciones que importaban y descubrir quién era yo cuando no me defendía de un ataque. Para mí, dijo Eduardo Salas, un exprofesor de 78 años cuya hija había vaciado sistemáticamente su cuenta de jubilación. Lo que vino después fue darme cuenta de que podía vivir solo y disfrutarlo. Asentimientos ondularon alrededor del círculo. La independencia era un tema común en nuestro grupo, no el aislamiento feroz que venía de ser herido, sino la soledad satisfecha de elegir la propia compañía por encima de las relaciones tóxicas. Aprendí que no tenía que perdonar a nadie, añadió Silvia Durán, cuyo hijo le había robado la identidad para abrir tarjetas de crédito. Eso fue importante para mí. Todos seguían diciendo que tenía que perdonarlo porque era familia, pero el doctor Herrera me ayudó a entender que el perdón no es obligatorio para la curación. Roberto se había convertido en un consejero no oficial para nuestro grupo, pasándose una vez al mes para hablar sobre los aspectos psicológicos del abuso financiero familiar. Sus ideas me habían ayudado a hacerse entender que mi culpa por Clara no era un fracaso maternal. Era una respuesta normal a una situación anormal. ¿Qué hay de ti, Elena?, preguntó Carmen Fuentes, la asistente más reciente de nuestro grupo, con voz suave. ¿Qué vino después para ti? Consideré la pregunta, mirando alrededor del círculo a rostros que se habían vuelto familiares, incluso queridos. Estas personas me habían visto llorar, enfurecerme, dudar de mí misma y gradualmente recuperar el equilibrio. Se habían ganado una respuesta honesta. «Propósito», dije finalmente. Durante 40 años mi propósito fue ser esposa y madre. Después de que Enrique falleció, pensé que mi propósito era proteger lo que habíamos construido para poder pasárselo a mis hijos. Pero lo que vino después fue descubrir que mi verdadero propósito podría ser proteger a las madres de otras personas de lo que yo viví. Era cierto. El trabajo voluntario había evolucionado en algo más grande, una práctica de consultoría donde ayudaba a otras mujeres a navegar crisis financieras familiares. Beatriz me había referido varios clientes y descubrí que tenía talento para detectar tácticas de manipulación y ayudar a las personas a desarrollar estrategias de resistencia. ¿Cómo manejas la tristeza?, preguntó la nueva mujer, hablando por primera vez. Su voz era suave, cultivada, y llevaba la tristeza particular de alguien cuya visión del mundo había sido fundamentalmente alterada. ¿Cómo dejas de extrañar a quienes solían ser? La pregunta tocó el centro de algo que había estado evitando, porque la verdad era que sí extrañaba a Clara, no a la mujer manipuladora en la que se había convertido, sino a la niña pequeña que me traía dientes de león, a la adolescente que llamaba para pedir consejos sobre chicos, a la joven genuinamente orgullosa del matrimonio de sus padres. No creo que dejes de extrañarlos, admití, mi mirada recorriendo el círculo.
Creo que aprendes a llorarlos mientras te proteges de ellos. Es posible llorar a alguien que todavía está vivo. La reunión continuó durante otra hora, cubriendo asuntos prácticos, nuevos recursos legales, próximos talleres, historias de éxito de antiguos miembros que habían recuperado sus vidas. Pero esa pregunta sobre extrañarlos persistió, siguiéndome a casa, al dúplex. Laura me esperaba con sopa que había sobrado, ya instalada en su silla de mi mesa de la cocina, y una comprensión silenciosa pasó entre nosotras. ¿Cómo estuvo el grupo?, preguntó. ¿Bien? Difícil. Una mujer nueva preguntó sobre extrañar a las personas que solían ser nuestras familias. Respondí. Laura asintió lentamente. A sus 67 años, había sobrevivido a los intentos de sus propios hijos de presionarla para vender su casa y mudarse a una residencia asistida. No porque necesitara cuidados, sino porque querían acceso a su patrimonio. Su solución había sido mudarse al dúplex de al lado del mío e informarles que su herencia ahora se estaba gastando en su felicidad. Hablando de extrañar gente, dijo con cautela. Roberto llamó. Clara tuvo a su bebé. Las palabras me golpearon como un golpe físico, aunque las había estado esperando durante semanas. Una nieta. Me había dicho Roberto antes. Prevista para finales de octubre, según sus cálculos de los anuncios anteriores de embarazo de Clara. ¿Cómo está?, pregunté, aunque no estaba segura si me refería a Clara o al bebé. Todos están sanos. 3 kilos, 100 gramos. La llamaron Elena. Elena, el nombre de mi madre. La manipulación era tan transparente, tan calculada, que me sentí momentáneamente mareada por la audacia de ello. Roberto dijo que Clara le pidió que te llamara. Continuó Laura. Quería que supieras que el horario de visitas es flexible y que le gustaría mucho verte. Me senté en silencio, sintiendo el tirón del instinto de abuela en pugna con la sabiduría ganada pulso de los últimos 6 meses. Una parte de mí quería correr al hospital, abrazar a esta nueva persona que compartía mi ADN, perdonar todo por la oportunidad de ser parte de su vida. Pero había aprendido a desconfiar de mis respuestas emocionales inmediatas, a examinarlas en busca de señales de manipulación, tanto externa como interna. ¿Qué crees que quiere?, pregunté. Creo que quiere usar a ese bebé para reabrir las negociaciones sobre el fideicomiso. Probablemente era cierto. En los meses transcurridos desde la casona del pueblo, Clara había hecho varios acercamientos indirectos. Mensajes a través de Roberto, tarjetas en mi cumpleaños, encuentros cuidadosamente orquestados en lugares que sabía que yo frecuentaba. Cada contacto había llevado la sutil sugerencia de que la reconciliación era posible si yo estaba dispuesta a ser razonable con ciertos arreglos financieros. La bebé no es responsable de las decisiones de sus padres, dije, más para mí que para Laura. No, no lo es. Pero tú tampoco eres responsable de protegerte de las decisiones de sus padres. Las palabras de Laura fueron un ancla silenciosa. A la mañana siguiente llamé a Beatriz. Esperaba esta llamada, dijo sin preámbulos. Clara tuvo a la bebé. Así fue. Y ahora tengo que decidir qué sigue. ¿Qué quieres que siga? La pregunta de Beatriz cortó el ruido, haciendo eco de la que me había estado haciendo desde que Laura me dio la noticia. ¿Qué quería yo? No lo que Clara quería. No lo que Roberto pensaba que era mejor. No lo que la sociedad esperaba de las abuelas. ¿Qué quería yo realmente? Quiero conocer a mi nieta, dije lentamente. Pero quiero hacerlo en mis propios términos, con límites claros y sin abrirme a la manipulación. Eso es posible, dijo Beatriz. Podemos arreglar visitas supervisadas a través de Roberto. Podemos establecer protocolos claros sobre qué temas están prohibidos, qué comportamientos pondrán fin a las visitas, qué consecuencias seguirán si se violan esos límites. Y si Clara se niega a esos términos, entonces sabrás exactamente dónde estás parada con ella. Y lo que es más importante,
Sabrás que te proteges mientras dejas la puerta abierta para una relación genuina, si ella alguna vez elige cruzarla. Este era el momento de la verdad, donde la sabiduría aprendida se encontraba con el deseo más profundo. ¿Podría realmente enfrentar a mi hija de nuevo, con nuevos límites y una nueva fuerza? ¿Y qué significa ofrecer amor sin sacrificar la propia paz? Esa tarde, redacté una carta suiza a mi hija, no la diatriba enfurecida que había ensayado, sino una declaración tranquila de límites y posibilidades. Mi pluma se deslizó por la página. Cada palabra una elección deliberada, reflejando la mente clara que las preguntas de Beatriz me habían otorgado. Clara comenzaba. Me gustaría mucho conocer a Elena y tener una relación con ella a medida que crezca. Sin embargo, cualquier contacto entre nosotras debe respetar los límites que te he establecido para mi propio bienestar. La tinta se secó, un testimonio de un cambio dentro de mí, de la defensa reactiva y pica la paz proactiva. Estoy dispuesta a visitar a Elena en presencia de Roberto por períodos limitados, con el entendimiento de que cualquier intento de discutir el fideicomiso, mis decisiones financieras o agravios pasados, pondrá fin a la visita de inmediato. Mi dedo trazó las líneas firmes. Si puedes aceptar estos términos, por favor, haz que Roberto organice nuestra primera reunión. Si no puedes, espero que lo reconsideres cuando estés lista para priorizar la relación de Elena con su abuela sobre tu relación con mi dinero. Una ligera pausa. Luego, siempre amaré a la hija que fuiste. Ya no estoy disponible para ser victimizada por la persona en la que has decidido convertirte. Con esperanza en tu crecimiento y límites para mi protección, mamá. Sellé el sobre, el papel crujiente y fresco contra mi palma, antes de poder arrepentirme. Luego, caminé hacia el buzón, el camino gastado bajo mis pies de repente, sintiéndose como una marcha triunfal. El sol estaba cálido en mi rostro, el aire fresco con la promesa del otoño. Cada paso era más ligero, despojándome del peso de expectativas no dichas y heridas no tratadas. El futuro, una vez un signo de interrogación inminente, ahora se extendía ante mí como un camino inexplorado. Y por primera vez en años, sentía una genuina curiosidad por saber a dónde podría llevar. Habría otras cenas, otras conversaciones, otras oportunidades para elegir la dignidad sobre la desesperación, la sabiduría sobre la ilusión. El vestido burdeos seguía colgado en mi armario, pero ya estaba imaginando otras prendas, otras ocasiones, otras versiones de mí misma que aún tenía por descubrir. La mujer que había entrado en la casona del pueblo hacía 6 meses había sido la víctima de alguien. La mujer que había salido y que ahora enviaba esta carta era algo mucho más peligroso para personas como Julián Rivas. Era alguien inamovible. Y mientras reflexionas sobre el viaje de Elena, ¿qué significa realmente encontrar tu fuerza inquebrantable frente a la traición? Comparte tus pensamientos aquí abajo. Tu voz importa más de lo que sabes. Y si esta historia resonó contigo, no olvides darle a ese botón de suscribirse para más relatos de resiliencia y triunfo.